Hace 8 días justamente nuestro hermano Diver nos estuvo compartiendo lo que fue el capítulo 23 de este libro. Vimos tal vez uno de los episodios más tristes o más dolorosos en la vida de Abraham, que fue la muerte de su esposa Sara. La mujer que estuvo con él esperando el cumplimiento de la promesa, la mujer con la que él se había casado, había decidido realmente unirse con ella hasta la muerte. Y eventualmente, de forma inesperada, la muerte llegó. La muerte llegó para Sara y vemos que Abraham no estaba preparado. No tenía realmente dónde sepultarla y eso le llevó a hacer una pequeña negociación por un terreno en la cueva de Macpela, donde él pudo concretar, digamos, esta transacción para adquirir un terreno que no solamente iba a servir para sepultar a Sara, sino que también iba a servir para enterrar ahí a gran parte de su descendencia. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que nos enseña el capítulo 24, y es interesante porque luego de ese tiempo de luto, luego de ese tiempo de dolor en el que estuvo Abraham, ahora parece que Abraham da un giro a su vida, se levanta y empieza a hacer lo que debe hacer para el cumplimiento como tal de la palabra que Dios le ha dado. Vamos a ver aquí en el capítulo 24 que Abraham se encarga de buscar una esposa para su hijo Isaac. Abraham era consciente que él había recibido una promesa, y la promesa implicaba que por el linaje de Isaac vendría su descendencia. Vendría esas multitudes que el Señor le había prometido. Y cuando llegamos a un pasaje como este, sobre todo cuando lo leemos desde esta perspectiva occidental en la que estamos, inmediatamente viene a nuestra mente, pero ¿cómo así de que el papá está escogiendo a la esposa del hijo? Eso es como medio raro, ¿no? O sea, no le preguntaron a Isaac. Parece que fue Abraham la persona que se encargó de colocar los lineamientos para escoger la esposa de Isaac. Hermanos, y aunque eso nos puede sonar extraño, sobre todo este lado del mundo, esa ha sido la realidad de la historia humana por siglos. Estuve leyendo un poco acerca de eso y hasta el siglo XVIII, la forma predominante en que se llevaban a cabo los matrimonios era por medio de un arreglo familiar. Hasta el siglo XVIII era así. Realmente esa idea de que yo puedo escoger a la persona y que entro en una etapa de noviazgo que llaman algunos y luego decido si me caso o no, eso es algo muy moderno. Eso es algo realmente muy de la actualidad. Cuando nos vamos a cómo era en los tiempos bíblicos, incluso antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, como es esta historia de Abraham, podemos ver que existía lo que se conoce como matrimonios concertados. Matrimonios concertados implica que las familias de ambos candidatos al matrimonio van a hacer una especie de arreglo en la que ambos van a estar de acuerdo para que la unión como tal se lleve a cabo. Incluso en gran parte del Oriente todavía esto es una realidad. En países como la India, en todo lo que es la Europa occidental básicamente, ahí podemos encontrar ejemplos de matrimonios concertados. Sigue siendo todavía una metodología que se utiliza. Entonces vamos a estar mirando hoy algunos principios que podemos extraer acerca de este matrimonio concertado que Abraham va a hacer, o más bien que va a enviar a su criado de confianza para que él se encargue como tal de toda esta gestión. Pero todo esto, hermanos, nos apunta a ver la realidad y los principios que hay detrás de una institución tan importante y tan sagrada como es el matrimonio. Como decía nuestro hermano Yesid en el devocional, la segunda decisión más importante de nuestra vida es con quién nos vamos a casar. Por lo tanto, es fundamental poder pedirle al Señor que por medio de su palabra podamos extraer los principios que deben regir esa decisión.
Es muy importante. Si bien no es que sea normativo esto que vamos a estudiar, no es que tiene que ser así, pues la realidad es que son principios que sí podemos aplicar y principios que van a ser de mucha ayuda para poder escoger una esposa, en el caso de los hombres, o las mujeres, para poder escoger a un varón. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder comprender su palabra en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por permitirnos, Señor, llegar a este capítulo 24 del libro de Génesis. Ayúdanos, Señor, a ver los principios de sabiduría que están aquí. Ayúdanos, Señor, a pesar de que vivimos en una cultura totalmente diferente, incluso totalmente contraria a lo que vamos a estudiar, Padre, que podamos, por medio de tu Espíritu Santo, extraer los principios que debemos atesorar en nuestros corazones para esa decisión tan importante que es la decisión del matrimonio. Esa decisión que sabemos que tú la has instituido incluso desde antes de que el pecado entrara en el mundo. Oramos para que tú, Señor, seas glorificado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, un dato interesante es que Génesis capítulo 24 es el capítulo más largo de todo el libro de Génesis. Y eso es interesante porque cuando miramos, por ejemplo, el relato de la creación, vimos que todo el relato de la creación entera, todo lo que existe, se dio en un capítulo, en 31 versículos, ¿cierto? Pero ahora, cuando se habla de este tema de elegir a una esposa, vemos que el autor del libro de Génesis, Moisés, invierte 67 versículos para hablar acerca de esta realidad. Entonces parece que realmente era un tema muy importante. Moisés quería darnos muchos detalles acerca de cómo debería ser tomada esa decisión tan importante. Cómo se formó el universo, la creación. Bueno, habrá tiempo en la eternidad tal vez para conocer acerca de eso, pero ahora en nuestras vidas prácticas necesitamos escoger con sabiduría la persona que va a caminar con nosotros. Génesis capítulo 24, versículos del 1 en adelante, dice ahí: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los ejércitos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Solamente que no vuelvas allá, mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Entonces, hermanos, aquí podemos ver a un padre preocupado, a un padre siendo intencional en la búsqueda de la esposa para su hijo. Y es algo que, como les mencionaba, es algo que hemos perdido mucho en el tiempo, es algo que, sobre todo en esta cultura occidental, nos suena extraño, nos suena raro que un padre esté escogiendo o esté interviniendo de pronto en la elección de pareja de un hijo. Pero vemos, hermanos, que el actuar de Abraham fue un actuar sabio. Fue un actuar en el que él estaba ilustrando los principios que Dios ha establecido para la unión matrimonial. Es probable que en este contexto Abraham tendría aproximadamente 40 años.
¿Cómo sabemos eso? Porque más adelante vemos que Isaac se casó a los 40 años. Entonces es probable que Abraham, ya siendo viejo, como dice el pasaje, ya siendo alguien pues con fuerzas tal vez mucho más limitadas, pues no podría hacer el viaje hasta su tierra y su parentela para poder buscar esta pareja directamente. Sin embargo, lo que vemos aquí es que él delega a una persona de mucha confianza. Algunos comentaristas entienden que probablemente este personaje sea Eliezer, el siervo que vimos en Génesis capítulo 15, cuando Abraham estaba dudando realmente acerca de la promesa del Señor y dijo, bueno, pues si no hay más nadie que me herede, pues me heredará este siervo Damaseno. Es probable que se trata de él, sin embargo la Biblia no lo dice puntualmente, entonces dejémoslo en que era un siervo. Era un siervo de mucha confianza, era un siervo avanzado de edad, probablemente conocía a Isaac desde su nacimiento. Lo había visto crecer, había visto su fe también, porque vimos cuando se dio la prueba sobre la vida de Abraham que Isaac, realmente él tenía la potestad, la fuerza, la juventud para haber salido corriendo y haber evitado eso. Pero parte de la fe que había en Isaac implicaba que estaba dispuesto a obedecer a Dios, aun si eso le costaba su propia vida. Entonces, este hombre, este siervo ya avanzado de edad, tuvo que desplazarse alrededor de 1000 kilómetros de distancia para llegar hasta la tierra de Abraham y buscar en ese lugar la que iba a ser la esposa de Isaac. Y por eso vemos que él, antes de comprometerse, fue un hombre sagaz. Antes de comprometerse, le dice, pero Abraham, y si ella no quiere venir, ¿tú sabes lo que son 1000 kilómetros de distancia? No hay aviones, no podemos llegar en barco tampoco, era camino por tierra, en camellos iban a ir. Más o menos en camellos se estimaría que estas personas durarían alrededor de un mes en ese trayecto. Entonces el siervo realmente quería asegurarse, pero Señor, ¿y si no puedo? ¿Y si no llega esa persona? Pero vemos que para Abraham era un asunto muy serio. De hecho, esa expresión que aparece ahí, debajo de mi muslo, hablando de que el siervo tocó a Abraham debajo de su muslo, probablemente es un eufemismo que hace referencia a la circuncisión. Hace referencia a que este siervo tocó los genitales de Abraham para poder sellar el pacto que estaba haciendo. O sea, había una conexión directa entre el pacto que Dios le había dado a Abraham y el pacto que ahora este siervo estaba haciendo para escoger la que iba a ser la esposa de Abraham. Entonces era un asunto bastante serio y Abraham lo tomó así. Nótese que Abraham aquí no da concesiones. Abraham no le dice, bueno, pues de pronto si los padres son cananeos y de pronto si ella pues nació en Canaán pero se crió allá, no, él dice, no, si es cananea no se puede. De esta tierra no la vas a tomar. Abraham conocía muy bien el pecado que había en Canaán y sabía que una mujer de ese lugar no iba a ser de bendición para su hijo, iba a ser un estorbo realmente en el cumplimiento de la promesa de Dios para Isaac. Entonces, hermanos, vemos que Abraham toma un rol participativo en la elección de la esposa de su hijo. Por eso el primer punto que vamos a ver en esta mañana es precisamente que los padres deben involucrarse en la elección de pareja de sus hijos. Los padres deben involucrarse en la elección de pareja de sus hijos. Y usted me dirá, no, pero ¿cómo así? Ellos no tienen que escoger, son ellos. Pero eso no es asunto de ellos. ¿Saben que la Biblia lo dice? Vamos a verlo. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos ahí. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice ahí la palabra: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo lo deben criar los padres? En disciplina y amonestación
del Señor. Eso quiere decir que el padre tiene la responsabilidad de criar a sus hijos conforme a lo que Dios ha dicho, no conforme a una cultura occidental que nos dice que cada quien puede decidir, que no te metas en la vida de tu hijo porque él es libre y él puede escoger a quien quiera y en últimas él es el que va a asumir las consecuencias. Sabes que en últimas la pareja que escoja a tu hijo será la madre de tus nietos. O la pareja que escoja a tu hija será el padre de tus nietos. Es muy importante. Debes involucrarte. Obviamente el padre no puede imponerle una pareja a su hijo, eso está mal. Los matrimonios forzados son un problema también muy grande, incluso matrimonios infantiles, cosas que están apartados totalmente de lo que vamos a estudiar hoy. Pero no podemos negar la importancia y la relevancia que tiene que los padres participen, que los padres puedan aconsejar. Si los padres no son quienes les están enseñando a sus hijos cómo escoger sabiamente una pareja, ¿quién lo va a hacer? ¿El mundo? El mundo le va a decir, escoge a la más guapa, escoge a la que se ve mejor, escoge a la que te hace sentir mejor. Y luego cuando ese hijo corriendo detrás del zarcillo se quede con el cerdo, ¿qué va a pasar? Luego cuando vaya detrás de esa mujer que le encantó físicamente, que le llamó muchísimo la atención, pero que no es piadosa, pero que no es temerosa de Dios, después vienen las consecuencias. Hermanos, es muy importante lo que Abraham está haciendo, aunque para muchos puede sonar demasiado duro, demasiado estricto. ¿Por qué no le pregunta a Isaac que está pasando por encima de sus derechos? Realmente lo que él está haciendo es salvaguardando el corazón de su hijo. Segunda de Corintios nos habla acerca de eso para que podamos ver también que es un principio que de hecho vemos en toda la Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Segunda de Corintios 6, versículos del 14 al 15, dice ahí la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Este pasaje es mucho más amplio que simplemente el matrimonio, pero también lo podemos aplicar en el matrimonio. Si bien es cierto, no deberíamos tener una relación muy cercana con personas incrédulas, porque eso eventualmente nos puede desviar en cuanto al cumplimiento de la voluntad de Dios, pero también debemos ser conscientes que en el matrimonio, que es una relación de yugo, por eso de ahí sale la palabra cónyuge, conyugo, de ahí es muy importante no unirse en yugo desigual. Y es lo que Abraham está haciendo. Por eso Abraham está siendo tan enfático con el siervo y le está diciendo, esto no es negociable, no vas a escoger una mujer cananea, punto. No hay concesiones al respecto. Lo siguiente que él le dice además es que debe ser de su tierra y de su parentela. Abraham era consciente de que su parentela había visto su proceso, había visto su caminar con el Señor. De hecho, es muy probable que Abraham les haya hablado acerca del Mesías prometido a sus familiares. Por lo tanto, cuando él coloca este requisito de que sea de su parentela, está buscando primordialmente que esa persona con la que Isaac se va a casar tenga la misma fe que mora en él. La misma fe que mora en él. De hecho, para que esa mujer aceptara, ¿recuerdan la pregunta del criado? La pregunta fue, pero ¿y si no quiere venir? ¿Qué hizo Abraham cuando Dios lo llamó de su tierra y de su parentela? Salió en fe, no sabía para dónde iba. ¿Qué se espera de este requisito que está poniendo aquí Abraham? Pues que la mujer que va a buscar este criado tenga esa misma fe, esté dispuesta a salir de su tierra y de su parentela, probablemente sin tener mucha seguridad de hacia dónde va o con quién se va a encontrar o quién va a ser su esposo. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 4, dice ahí la palabra: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla,
y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hija, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Entonces, hermanos, para Dios el matrimonio es un asunto muy serio. Y no se debe hacer en yugo desigual, no se debe hacer con un incrédulo. En este mundo occidental, la mayoría de las personas ven el matrimonio como una oportunidad para tener gratificación personal, para alcanzar la felicidad. Y por eso los cuentos que nos enseñaron de niños terminaban diciendo, y se casaron y fueron felices para siempre, ¿cierto? Es como la idea occidental acerca del matrimonio. Pero realmente cuando Dios piensa en el matrimonio, no está pensando simplemente en una generación. No está pensando simplemente en que 2 personas sean felices y ya. Él está pensando en los descendientes. Por eso está hablando ahí. Si te unes con una mujer que no es temerosa de mí, que no es una mujer que conoce a Dios, el resultado es que las siguientes generaciones van a apostatar de la fe. Se van a apartar de lo que Dios ha establecido. Entonces el Señor había sido muy claro. Y es lo que Abraham está haciendo, incluso sin tener la ley y el Pentateuco todavía. Pero la ley de Dios estaba escrita en su corazón porque era un creyente. El mandato de Abraham tenía 2 aspectos que no eran negociables. El primero era que no fuese cananea, o en otras palabras, que no fuese incrédula. Y el siguiente era que fuese de la misma parentela de Abraham y que tuviera la misma fe que él. Eso implica no simplemente que fuera creyente, sino que fuese una creyente madura. Para estar dispuesta a salir de su tierra y de su parentela sin conocer a quién va a ser su futuro esposo, tenía que actuar en fe. Y es lo que Abraham está estableciendo. Y nótese que el énfasis de Abraham es que no es negociable, no hay concesiones al respecto. Ahora, trayendo eso a nuestro contexto actual, los padres que deben disciplinar y amonestar a sus hijos en el Señor, pues también deben decirle a sus hijos lo mismo. Deben decirles, no es negociable que te unas con una incrédula. Si lo haces, asumirás las consecuencias, pero no vas a contar con mi aprobación y no vas a contar con mi bendición. Porque está fuera de los lineamientos que Dios ha establecido. También el consejo de un padre a su hijo debe ser: busca una mujer piadosa, una mujer cristiana, una mujer que no simplemente vaya a la iglesia. Ir a la iglesia es fácil, cualquiera puede venir a la iglesia, puede venir a todos los cultos, puede aparentar piedad, pero hay que examinar que realmente haya madurez, que haya fruto de salvación. Aún siendo cristiano, una persona puede ser inapropiada para alguien. No se trata simplemente de que sea cristiano, se trata de que sea un cristiano creciente en su fe. Un cristiano maduro. Hay cristianos que se comportan como niños espirituales, como los de Corinto, como los de Hebreos capítulo 5. Pero lo que realmente un padre debe aconsejar a su hijo es que busque una mujer temerosa de Dios, que realmente busque agradarle al Señor en todo. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 9 al 10. Ahí vemos que hay un contraste muy marcado entre aquellos que conocen a Dios y aquellos que no. Primera de Juan 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 2 tipos de personas: hijos de Dios
o hijos del diablo. Cuando una persona se une en matrimonio con alguien que no es creyente, básicamente se está convirtiendo en un yerno del diablo o en una nuera de Satanás. Imagínense, es un asunto bastante serio. Entonces, hermanos, si bien el matrimonio concertado no es que sea normativo, no es que sea obligatorio, que se tenga que hacer así, sí es importante que los padres puedan participar, incluso que haya consejeros en la vida de las personas que están pasando por esa etapa o por ese proceso. Dice en Proverbios capítulo 11, en el versículo 14, dice ahí la palabra de Dios: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de consejeros hay seguridad. Hermanos, personalmente yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi pastor. Yo recuerdo cuando mi esposa llegó acá por primera vez a la congregación, yo llevaba un poco más de tiempo aquí. Y yo, antes de siquiera saber el número de ella, lo primero que hice fue hablar con el pastor. Le pregunté: ¿tú qué ves en ella? ¿Tú crees que es una cristiana madura en su fe? Porque no simplemente me interesaba tener a una persona que viene a la iglesia, eso es fácil, cualquiera puede hacerlo. Yo quería una mujer que estuviera apasionada por Dios, que no simplemente viniese a recibir y ya, a ser oidora, pero no hacedora de la palabra. Yo quería a alguien que realmente estuviese comprometido a servirle. Y por la gracia de Dios, el pastor primeramente me aconsejó. Fue la persona que me dio luz verde y me dijo: bueno, la conozco, hablé con ella, escuché su testimonio, creo que vas bien, puedes acercarte. Y eventualmente empecé a hablarle simplemente. O sea, antes de poder exponer mi corazón a lo que hubiese podido ser una amistad cercana, yo primero me aseguré de que las autoridades que Dios había puesto en mi vida, como mi pastor, como los hermanos en la fe, estuviesen de acuerdo. Que no fuese una persona de pronto que toda la iglesia dice: uy, hermano, ¿usted para dónde se está metiendo? ¿Qué problema? Y es importante eso, hermanos. Vivimos en una cultura muy individualista, en una cultura donde mucha gente simplemente no busca ayuda. Se creen los súper espirituales. Tal vez utilizan el título de pastor o me llaman pastor algunos, pero toman las decisiones como a ellos les parece. Entonces, en últimas, aunque me digan pastor, no estoy pastoreando sus vidas, porque cada uno está haciendo lo que bien le parece. Entonces es algo muy importante. Dios nos ha colocado en una iglesia, Dios nos ha rodeado de hermanos en la fe y podemos pedir consejo. En la multitud de consejeros hay sabiduría, sobre todo para una decisión tan importante como hemos estado hablando. La decisión del matrimonio es la segunda decisión más importante de nuestras vidas. Entonces, los padres que están aquí, déjenme preguntarles: ¿ustedes están siendo intencionales en guiar a sus hijos en la elección de la que va a ser la madre o el padre de sus nietos? ¿Están ustedes siendo intencionales en eso? La cultura nos dice: no te metas en la vida de él, déjalo, que él decida. Pero la palabra nos muestra otra cosa. Son los padres los que deben estar disciplinando y amonestando en el Señor, conforme a los lineamientos que Dios ha dado. Ahora, también aplica para los hijos. Los hijos tienen que estar abiertos a eso. Saben que parte de la influencia de este mundo es que también los hijos ocultan esas cosas. Muchos hijos simplemente dicen: no, yo voy a tener una relación, pero a escondidas. Que no se dé cuenta mi papá, que no se den cuenta en la iglesia, y esto va a ser un secreto para ver qué pasa. Pero es lo que el mundo les está enseñando. Sin embargo, a la luz de la palabra, tampoco debería ser así. Los hijos deberían poder en humildad acercarse a sus padres y preguntarles: papá, ¿qué piensas de esta chica? Mamá, ¿qué piensas de ella? ¿Te parece una mujer cristiana creciente, una mujer madura en su fe? ¿O ves algunas falencias en su carácter? Porque muchas veces también cuando el hijo o la hija ya está involucrado sentimentalmente con una persona, se nubla totalmente y no ve los defectos,
Simplemente ve todas las virtudes y empieza a hablar cosas hermosas y maravillosas. Pero es bueno buscar consejeros porque aquellos que no están involucrados sentimentalmente en el asunto nos van a dar una perspectiva mucho más sabia, mucho más neutral de lo que está pasando. En Proverbios capítulo 4 en el versículo 23, vemos que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hijos que están acá, solteros que están acá, guarden sus corazones. No anden exponiendo aquello que es de donde mana la vida, aquello que el Señor les ha regalado como un tesoro. Guárdenlo primeramente para Él, primeramente para Dios. Ese debe ser el deseo de cada soltero, que su corazón esté tan escondido en Dios que la única forma en que alguien llegue ahí es que primeramente conozca al Señor Jesucristo. Dice ahí en Génesis capítulo 24, cuando ya sale este hombre con sus 10 camellos a hacer este largo recorrido de aproximadamente un mes. En el versículo 10 dice: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Nacor era un hermano de Abraham, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues, miren esta oración, que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Aquí podemos ver ahora a este siervo comprometido. Y ese es el segundo punto en esta mañana. Personas sabias, comprometidas y neutrales son fundamentales en la elección de pareja. Personas sabias, personas neutrales que no estén involucradas sentimentalmente en el asunto, sino que nos puedan dar una visión objetiva acerca de esa persona. Y aquí vemos que este siervo que probablemente conoció toda la vida a Isaac, ahora está orando de forma muy específica, pidiéndole al Señor que aquella que viniere y no solamente le diere beber a él, sino que le diere beber a los camellos. ¿Recuerdan cuántos camellos había ahí? 10 camellos. Ustedes pueden buscar en internet y se dan cuenta de que un camello puede caminar mucho tiempo, incluso puede caminar un mes entero sin comer o sin beber agua, porque ellos tienen una joroba, tienen una reserva realmente muy, muy grande de agua, y se estima que después de haber caminado tanto tiempo, un camello agotado puede consumir alrededor de 100 litros de agua. 100 litros de agua. Y eran 10 por 100, 1000 litros de agua para que le diera de beber a esos camellos. Era una señal bien difícil. O sea, esta mujer por la que está orando este criado, no simplemente debía darle a él, eso era fácil. Debía darle de beber a los camellos que él tenía. Saben que aquí justamente afuera tenemos un botellón de agua, tiene más o menos 20 litros. Eso implicaría que la oración que está haciendo este criado implica que Rebeca, que es la que vamos a ver ahora más adelante, tendría que, para alimentar esos camellos o para darles de beber a esos camellos, tendría que haber ido 50 veces a llenar un cántaro equivalente al botellón de agua que tenemos acá. 50 veces. Yo creo que los más gorditos de acá probablemente no hubiésemos podido. Entonces, era una mujer esforzada. Cuando el criado está pidiendo eso, básicamente está diciendo: debe ser una mujer
amable, porque imagínense hacerle ese favor a un extraño. Claro, era un señor de avanzada edad también, era el más viejo de los siervos que tenía Abraham, pero esta era una chica muy servicial. Era una chica no solo servicial, sino muy esforzada, tenía muy buen físico. Porque para haber cargado esos, y suponiendo que llevara de a 20 litros de agua 50 veces, debió haber sido realmente una mujer muy, pero muy esforzada. Saben que en Proverbios capítulo 31 nos muestran que una de las virtudes precisamente de la mujer virtuosa, valga la redundancia, es que es una mujer trabajadora y esforzada. Una mujer trabajadora y esforzada, y Rebeca está reflejando precisamente eso. Dice Proverbios 31 en el versículo 10, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. ¿Ven el esfuerzo físico? Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Qué interesante, ¿no? Es una mujer muy esforzada. No dice mujer virtuosa la que hace los mejores videos de TikTok. O mujer virtuosa aquella que se demora 1 hora arreglándose, maquillándose para quedar bien bonita. O mujer virtuosa aquella que se arregla el cabello, se coloca pestañas, se hace las uñas, ¿no? Saben que todo lo que vemos en Proverbios 31 son cualidades internas, no externas. De hecho, cuando se menciona las cualidades externas, dice ahí más abajo que engañosa es la gracia y vana la hermosura. En últimas, el empaque no es lo más importante. Lo más importante son las cualidades que hay en su interior. Y por eso vemos que nunca Abraham colocó como un requisito y que tenga cierta característica física que le gusta a mi hijo Isaac. No, eso no fue un criterio. Lo importante era su interior, porque en últimas de su interior va a salir las enseñanzas para sus nietos, para sus nietas. Él necesitaba realmente priorizar lo que Dios prioriza. Ahí en Génesis capítulo 24 vamos a ver que esta mujer Rebeca deja al criado boquiabierto. Y con toda la razón. Imagínense esta mujer haciendo todo este esfuerzo físico y este hombre avanzado de edad viéndola. Era algo asombroso. Génesis 24 en el verso 15 dice: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió. No caminó, corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Debió haber sido impactante, hermanos. Imagínense acabando de orar él, diciéndole: Señor, te pido que no solamente me dé beber a mí, sino a los camellos. Y justo, casi que ni terminó la oración, aparece Rebeca. Y de repente es súper activa, esforzada, va, lleva el agua, le da de comer a todos los camellos. Esto dejó maravillado al hombre.
Sin embargo, vemos algo muy sabio en él. Y es que él no dijo, Eureka, la encontré, esta es, ya me devuelvo para contarle a Abraham que ya la encontré. No, fue un hombre sabio, fue un hombre prudente. Aunque vio que Rebeca, pues probablemente iba a ser la candidata, él, con mucha prudencia y con mucha sabiduría, supo manejar la situación. Hermanos, por eso es importante las personas que no están involucradas sentimentalmente en el asunto. Porque cuando ya hay sentimientos de por medio, los sentimientos tienden a anularnos. Dice la palabra que engañoso es el corazón. Por eso es tan importante que haya otra persona neutral, que no esté involucrada en el asunto, para que pueda aconsejar con objetividad. Entonces, vemos que él no le dijo, bueno, Rebeca, te voy a hablar acerca de Isaac, tú vas a ser la esposa, ¿no? De hecho, él también fue sabio en eso, guardó el corazón de Rebeca, no le dijo absolutamente nada. Simplemente vamos a ver que le dio unos regalos en forma de agradecimiento por todo el esfuerzo que esa mujer había hecho. Génesis capítulo 24, en el versículo 22 dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Además era una mujer hospedadora. Verso 26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella, una vez más, corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Este criado tenía muy claro las condiciones que le había dicho a Abraham. Por lo tanto, no bastaba simplemente con el esfuerzo físico que vio de Rebeca, con su actitud hospitalaria, amable para con un anciano, sino que además él le pregunta, bueno, cuéntame quién es tu padre, porque ese era un requisito que Abraham había pedido. Por lo tanto, él no se dejó llevar simplemente por la primera oración que hizo. Por eso es tan importante orar objetivamente. Entonces, en este punto ya básicamente él podía decir, listo, efectivamente es de la parentela de Abraham, porque era descendiente de Nacor, un hermano de Abraham, entonces ya cumplió el requisito. Pero una vez más, vemos que él decide actuar con prudencia. No le dice a Rebeca que viene para buscarla a ella para ser la esposa de Isaac. Él está esperando con prudencia porque él sabe que falta algo más, y es el concepto de la familia de Rebeca. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado también nosotros como cristianos, aquellos que ya estamos casados, a veces cometemos el error de hablarle a los solteros cosas que les pueden generar falsas ilusiones o que les pueden desanimar. A veces pasa, sobre todo en el contexto de las iglesias, que alguien le dice a un soltero, bueno, hermano, pues ahí está la hermanita fulanita. Nadie se llama fulanita, ¿no? La hermana fulanita, qué bendición, qué mujer ama al Señor, impresionante. Usted debería como considerar, ¿no? Ore que Dios lo dirija. ¿Saben que con un comentario como ese, probablemente ese hermano soltero no va a volver a ver de la misma manera a esa hermana fulanita? Cada vez que la vea se va a acordar, esta fue la que me dijo al hermano. Y a veces, por comentarios imprudentes, podemos herir el corazón de algunos jóvenes, de algunos solteros, y hay que tener mucho cuidado. O a veces también pasa que empezamos a tomar un poco el pelo de aquellos que están solteros. No aplica para el hermano Juan Pablo, él no tiene pelo. Pero realmente a veces pasa que empezamos a decirles cosas, a hacerles chistes, y pues se pueden reír en el momento, pero eso va quedando.
Yo fui un soltero en esta iglesia, así que ustedes son culpables de mucho de lo que estoy diciendo. Pero es una realidad, hermanos, entonces debemos tener mucho cuidado, porque tenemos un llamado como cristianos a ser como el criado de Abraham, a guardar el corazón de las personas, de los solteros. Saben que el criado, o hasta este punto que vamos del estudio, ni Isaac ni Rebeca están enterados. O sea, hasta el momento simplemente ha sido una gestión que han hecho básicamente las dos familias. Y en Proverbios capítulo 10 vemos que es importante guardar precisamente lo que hablamos para evitar que el corazón de los solteros pueda ser herido. Proverbios 10, versículo 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquí vemos al criado actuando de forma prudente, no generándole una expectativa, una ilusión a Rebeca, porque todavía él no sabía, él no estaba seguro si realmente ya era. Entonces era mejor simplemente esperar. Entonces, hermanos, nosotros también debemos guardar el corazón de los solteros y no generar en ellos falsas ilusiones respecto a otras personas. Más bien, al igual que el criado, deberíamos orar que el Señor envíe mujeres virtuosas para los solteros y que el Señor envíe hombres de verdad, hombres de Cristo para las mujeres solteras. Así como el criado oró pidiendo por esas características tan improbables, una mujer dándole de tomar a 10 camellos, de a 100 litros cada uno. Realmente deberíamos orar: Señor, yo oro por los solteros. Te pido que tú guardes sus corazones, que les ayudes a tener su plenitud únicamente en ti, que no se dejen arrasar por toda esa corriente ideológica de este mundo, sino que puedan vivir con gozo en medio de su soltería. Entonces, a manera de aplicación, pregúntate: ¿tú eres sabio y prudente? ¿Tú eres como el criado? ¿Tú eres sabio y prudente en tu trato con las personas solteras? ¿Tú buscas guardar su corazón mientras al mismo tiempo estás orando para que Dios en su misericordia y en su gracia provea mujeres piadosas, hombres piadosos para aquellos que están solteros? ¿Tú tratas a los solteros como te hubiese gustado ser tratado cuando tú eras soltero? Hermanos, es algo muy importante. Oras fervientemente para que Dios guarde a los jóvenes de nuestra iglesia. Hay muchos jóvenes acá, gracias a Dios. El grupo ha estado creciendo. Sus hijos están creciendo. Y eventualmente este tema que estamos tocando lo van a tener que abordar en casa. Entonces tú oras fervientemente por eso, para que Dios los guarde de la desgracia del yugo desigual. Porque así como es una gracia el estar en un buen matrimonio, también estar en un yugo desigual puede llegar a ser una desgracia. Puede llegar a ser mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha aflicción. Y claro, Dios es soberano, Dios encamina todo para el bien de los que le aman, pero hay consecuencias cuando tomamos decisiones erradas. Hermanos, yo les puedo decir, en estos casi 9 años que he estado en esta congregación, que he visto jóvenes que estaban acá en la iglesia, que incluso estaban sirviendo, que por un yugo desigual no volvieron a la congregación, incluso se apartaron totalmente de la fe. Hay varias personas que vienen a mi memoria en este momento y me duele realmente, porque me pregunto, bueno, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué diferencia hubiese habido si hubiesen tenido un mentor? Si hubiesen tenido a alguien que se hubiese acercado y les hubiese aconsejado. Claro, eventualmente aquellos que simplemente no les interesa van a seguir su camino, pero es importante que como iglesia oremos. Oremos por los que están solteros, porque están expuestos a muchas tentaciones. También los casados, porque no es algo exclusivo de ellos. Los casados también tenemos luchas, también tenemos tentaciones y debemos orar los unos por los otros. Proverbios capítulo 7, para mí este es un pasaje de los más dicientes y de los más fuertes en ese tema del yugo desigual. Proverbios capítulo 7, versículos del 6 al 23. Dice: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, estamos hablando de los jóvenes, a un joven falto de entendimiento.
el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Qué fuerte eso, ¿no? Dios guarde a nuestros jóvenes, pero es una desgracia que alguien caiga en eso. Y nótese que esta mujer ramera tiene apariencia de piedad. Miren lo que dice en el verso 14: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Apariencia de piedad. Este tipo de mujer podría incluso estar en una iglesia y podría presentarse como alguien muy espiritual que ha pagado sus votos, pero al mismo tiempo ser una mujer sensual, ser una mujer inmodesta que está buscando hacer tropezar a los jóvenes simples, a los jóvenes sin entendimiento. Entonces debemos orar, hermanos, que el Señor guarde a la juventud, que el Señor guarde a los solteros de caer en la desgracia del yugo desigual. Yo de verdad le doy gracias al Señor por la iglesia, porque aquí hay personas que me ayudaron en mi proceso. Hay personas que estuvieron pendientes, personas a quienes yo rendía cuentas, personas que me advertían de los peligros de una relación antes del matrimonio, y personas que el Señor usó para que me guardaran precisamente de pecar. Y ahora nosotros tenemos el llamado también como iglesia de dar de esa misma gracia, de apoyar a los solteros, de ser un sostén para sus vidas, de animarles, de ayudarles también a que no se desesperen. A veces empezamos a molestar y a hacer chistes y ellos empiezan a sentir algo de carga, de responsabilidad, a pensar como, bueno, ¿será que yo soy el problema? Pero tampoco eso está bien. Dios es soberano y Dios tiene un tiempo específico para cada persona. Entonces, hermanos, debemos pedirle al Señor que Él nos ayude a ser sabios en esta área, porque estamos viendo precisamente que por la gracia de Dios hay jóvenes en nuestra iglesia, por la gracia de Dios hay personas tal vez no tan jóvenes que están solteras, pero que el Señor precisamente necesita llenarles y guiarles. Dice Proverbios capítulo 19 en el versículo 14: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová es la mujer prudente. Es de Jehová. Hay que buscarla en Él. Hay que pedir al Señor que sea Él el que nos conceda ese privilegio. Y no va a ser fácil, porque la palabra lo está diciendo, Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es difícil de encontrar, hay que esforzarse. También hay otro pasaje en Proverbios 20 que habla de los hombres y dice, hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Es difícil encontrar un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que realmente cumpla con lo que el Señor ha establecido para los esposos, pero es posible. Es difícil, pero no es imposible. Y de la mano de Dios
lo pueden hacer. Yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Ella tal vez no está aquí ahora, pero va a ver la transmisión, entonces ahí gano unos puntos. No, mentiras. Pero notes, hermanos, que el énfasis también de Génesis 24 no está en buscar una novia. Abraham no le dijo a su criado, ve y búscale una novia a Isaac. No, búscale una mujer, búscale una esposa. Los cristianos no deben buscar novias. Los cristianos buscan esposas. Y si en ese proceso hay algún problema, alguna dificultad, y antes de llegar al matrimonio deciden cortarlo, está bien. No es que sea un pecado eso. Pero la intención por la cual tú te acercas a una persona del sexo opuesto debe ser el matrimonio. No debe ser simplemente un noviazgo. Vamos a probar, vamos a conocernos, vamos a tentarnos prácticamente. Vamos a salir a solas sin que nadie se dé cuenta. Ese parámetro es básicamente del mundo. Eso no es lo que el Señor ha establecido. Génesis capítulo 24, en el versículo 29, vamos a ver ahora que se involucra la familia en el asunto, la familia de Rebeca. Génesis capítulo 24, versículo 29 dice, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. ¿Les suena ese nombre? Este hombre, Labán, es el padre de Raquel y Lea. Es un tipo avaro. Es un tipo que hizo que Jacob trabajara el doble para poder conseguir a Raquel como esposa. Y aquí vemos una evidencia de que era avaro en su corazón. Dice ahí, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente, y cuando vio el pendiente, miren lo que vio, ¿no? El pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Aquí podemos ver la avaricia del hermano de Rebeca. Yo creo que si hubiese podido, la hubiese entregado de una vez, llévatela y dame toda esa riqueza, porque estaba siendo movido precisamente por la codicia y estaba tratando de forma tal vez exacerbada a este criado. Pero algo muy interesante en el carácter del criado fue que él no se dejó comprar por eso. El criado, a pesar de que había recibido muchas atenciones, él se enfocó en el propósito, en la misión que él tenía que cumplir, porque había hecho juramento delante de Abraham. Dice ahí en Génesis 24, en el verso 33, y le pusieron delante qué comer, mas él dijo, no comeré, hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Prefería dar primero su mensaje a satisfacerse él mismo. Esto nos habla de un carácter piadoso. Verso 34, entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Y ahora empieza a recapitular. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mí. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te las dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú,
y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua y le dijo: te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo. Y si no, miren esto, y si no, declarádmelo y me iré a la diestra o a la siniestra. Impresionante. Un mes entero para llegar a este lugar. Oró al Señor pidiéndole específicamente que la mujer que Dios tenía para Isaac no solamente le diera de beber a él, sino a los camellos, y se cumplió. Pero aún así está dispuesto a devolverse si la familia dice que no. Si la familia de Rebeca le dice al criado: lo siento, ella no va para allá, este criado estaba dispuesto a sujetarse. Porque él sabía que si realmente era la voluntad de Dios, no debía haber problemas. Era importante la aprobación familiar. ¿Saben que es algo que se ha perdido mucho en nuestra cultura? El tercer y último punto es que la aprobación final de la familia es importante. La aprobación final de la familia es importante. Porque en últimas no solamente se casan dos individuos, se casan dos familias hasta cierto punto. Hay una unión donde eventualmente va a haber una relación, más allá de una simple amistad, porque es una relación familiar. Entonces era importante, tan importante que el criado estaba dispuesto a echar por la borda todo el esfuerzo que había hecho si la familia decía que no. Hermanos, hasta aquí hemos visto que se ha dado lo que se conoce como un matrimonio concertado. Un matrimonio concertado, están buscando la aprobación de las familias. Saben que aquellos que están en ese tiempo o en esa etapa de pronto de elegir a la que ha de ser su esposa, es importante que hablen con la familia. La familia debería estar al tanto, aun si no son creyentes. Si no son creyentes, hay que hablar con ellos, contarles, tal vez escuchar. Puede ser que tengan algunas advertencias y hay que tener discernimiento. No debemos simplemente rechazar lo que dicen porque es que ellos no son cristianos, ellos no saben. No, hay que escuchar también. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Por algo es tu papá, por algo es tu mamá. Dios lo ha puesto ahí, no es casualidad. Entonces escucha lo que tienen que decir. Es un aspecto muy importante y olvidado hoy en día en nuestra cultura occidental. Si seguimos leyendo ahí en el verso 50, vemos que dice: entonces Labán y Betuel respondieron, después de escuchar toda la historia del criado, respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Este fue el momento en que el criado ya estuvo seguro, ya no quedaba ninguna duda de que realmente Rebeca era la indicada, era la escogida de Dios para Isaac. Hermanos, ¿saben que parte del decálogo de los 10 mandamientos que vemos en Éxodo capítulo 20 dice que debemos honrar a padre y madre? Si la persona que usted está considerando para casarse quiere hacerlo a escondidas y no contarle a la familia, eso sería deshonrar a padre y madre, porque ellos son las personas que le dieron la vida.
y debería informarles al menos de lo que está pasando, de su propia vida. Ahora, hay personas que no entienden eso. Yo recuerdo cuando hablé con mi suegra y le pedí la mano de mi esposa y ella dijo, pues sí, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Ella bien santandereana. Pero era importante para mí que ella aprobara, que ella estuviese de acuerdo. Y debería ser importante para nosotros también, porque son familias realmente las que se están uniendo. Y hasta aquí, hermanos, hemos visto que ni Isaac ni Rebeca están enterados. Pero ya hay un criado gozoso, adorando al Señor por todo este proceso. Y eso es lo que se conoce como los matrimonios concertados. Y hay que diferenciar un matrimonio concertado de un matrimonio forzado. Los matrimonios forzados, de hecho, son un delito. No deberían existir. Pero cuando hablamos de un matrimonio concertado, hablamos de familias poniéndose de acuerdo, familias hablando acerca de las características de sus hijos y analizando la posibilidad de si es conveniente que se unan en matrimonio o no. Y vamos a ver, no ahora, sino el próximo domingo, para dejarles la espinita, vamos a ver que el matrimonio precisamente funcionó. Fue todo un éxito. Y mucha gente dice, no, eso de que los matrimonios concertados, eso no va a funcionar. Eso es imposible si ni siquiera se conocen, si ni siquiera se saben los defectos el uno del otro, si ni siquiera se sabe si se atraen físicamente o no. Saben que si seguimos todo lo que hemos venido estudiando, si se atraen físicamente, si tienen defectos que pueden tolerar, todo eso pasa en segundo plano. Porque si están en el Señor, si realmente lo conocen, si realmente tienen la fe de Abraham en sus corazones, van a poder lidiar con eso. No va a ser un problema permanente. Saben que como dato curioso encontré esto. Hay un artículo en una revista secular, se llama Psychology Today, habla mucho acerca de psicología, hace un contraste entre lo que se denomina matrimonios enamorados o matrimonios autónomos, que es todo lo que vemos en Occidente, versus los matrimonios concertados. Y miren lo que ellos encontraron. En el caso de los matrimonios enamorados, donde ellos fueron y escogieron la pareja sin consultarle a nadie, simplemente porque les pareció correcto y así lo hicieron, las parejas hablaban en la encuesta de que se sentían enamorados durante los primeros 5 años de matrimonio. Después de los 5 años de matrimonio, ya esa pasión inicial que tenían cayó. Ahora, lo interesante de esto es que en los matrimonios concertados, que nos parecen tan raros acá en Occidente, dice que los matrimonios concertados se sienten enamorados el uno del otro durante los primeros 30 años. 30 años. En un lado 5, en otro lado 30. 6 veces más. Ahora, con eso no quiero decir, valga la aclaración, que entonces ahora todos los matrimonios tienen que ser concertados y que las familias, no. Es simplemente un modelo que nos está mostrando la Escritura, de donde podemos extraer ciertos principios de sabiduría que nos ayudan en esta decisión tan importante. De hecho, la palabra no nos da una norma estricta o muy exacta acerca de cómo debe ser ese proceso, porque siempre el énfasis de Dios no está en la relación previa. El énfasis de Dios está en el matrimonio. ¿Qué debe buscar un hombre en su esposa? Una mujer que sea temerosa de Dios, una mujer virtuosa, una mujer que se sujete a Él, que se sujete a sus propias autoridades, porque si no se sujeta a sus padres, difícilmente se va a sujetar a su esposo. Y de la misma manera, ¿qué debe buscar una mujer en su esposo? Debe buscar a un hombre que esté dispuesto a sacrificarse, porque el hombre debe ser como Cristo en la relación, un hombre que sepa amar, no como el mundo ama, con cosquillitas en el estómago, no, un hombre que sepa sacrificarse por su esposa. Un hombre que esté dispuesto a trasnochar las veces que sea necesario, que sea dispuesto a trabajar lo que tenga que trabajar para llevar el sustento, el pan y para ayudar precisamente a la provisión integral de su familia. No solo en lo económico, sino aún más en lo espiritual y aún más en lo emocional.
Eso es lo que una mujer debe buscar, siempre con miras en el matrimonio, porque es la meta de Dios. Desde antes de que el pecado entrara en el mundo, el Señor estableció esa gloriosa institución del matrimonio. Y saben que al final de la historia humana también terminamos en un matrimonio. Eso es interesante. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 6 al 9. Dice ahí: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Saben que el matrimonio más importante que necesitamos en nuestra vida no es el matrimonio terrenal? El matrimonio más importante que necesitamos es nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo, que ocurre por medio de la fe. Por eso dice ahí el texto que el lino fino es las acciones justas de los santos. Y uno se preguntará: ¿cómo que justas? ¿Acaso hay alguien justo? En su propia carne, no. La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. Pero en la fe de Abraham, en la fe en el Hijo de Dios, los justos, o más bien los justificados, son aquellos que han depositado su confianza única y exclusivamente en Jesús. Por eso el principal mensaje para ti, si tú no has conocido a Cristo como tu Salvador, es que hoy te arrepientas. Es que hoy te unas en matrimonio, si quieres verlo de esa manera, con la persona que murió por ti en la cruz del Calvario. Con la persona que recibió la ira del Padre que tú merecías, porque tú eras el que había pecado. Pero Cristo, sin mancha y sin pecado, se entregó en tu lugar. El justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Y ese es el deseo de Dios, que realmente aquellos que no le conocen puedan ser humillados, puedan ser contristados por el Espíritu Santo y puedan venir en arrepentimiento y fe a Él, para que puedan participar de esas gloriosas bodas del Cordero que esperan a todos aquellos que han creído en Cristo como Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirnos ver, Señor, este proceso, Señor, en el que dos familias están acordando siempre sobre la base de tus principios, sobre la base de tu sabiduría. Están acordando, Señor, una unión temporal, pero que tenía un propósito glorioso. Y era que a través de esa unión iba a venir el Mesías prometido. Iba a venir el Salvador del mundo. Padre, ayúdanos a poder aprender de este pasaje principios de sabiduría, principios que puedan dirigir a los solteros en ese proceso de escoger el que ha de ser su esposo, su esposa. Padre, que tú seas glorificado en la vida de cada uno de los solteros de nuestra iglesia local. Que tú les ayudes primeramente, Señor, a estar llenos de ti, a no estar buscando en otra persona lo que solo tú como su creador les puedes dar. Padre, permite que los solteros sean llenos de tu plenitud. Permite también, Señor, que aquellos padres que tienen hijos tal vez en edad de estar buscando alguna pareja, algún cónyuge, Padre, que sean sabios, que al igual que Abraham puedan dirigir a sus hijos para que no estén buscando dentro de las cananeas, dentro de las personas inconversas, con quien unirse, Señor. Padre, permite que los padres puedan acercarse, que puedan tener una relación cercana con sus hijos,
Que cada día, Señor, haya una mayor confianza, una mayor unidad en los hogares, donde estos principios, Señor, que tal vez son contraculturales, que son totalmente opuestos a lo que vemos allá afuera, Padre, que podamos aplicarlos, que podamos vivirlos, que pueda ser una realidad en nosotros y que tú uses, Señor, tu palabra siempre para redarguirnos, para convencernos y para guiarnos, Señor, a adorarte siempre en espíritu y en verdad. Padre, que si hay personas acá que no te han conocido, que hoy sea el día de salvación, que hoy sea el día en que reconozcan su pecado delante de ti y que vengan con un corazón contrito y humillado a Cristo Jesús, para que de esa manera puedan participar del matrimonio más glorioso y más importante de todos, que son esas bodas del Cordero, ese estado eterno, Señor, en el que han de estar todos aquellos que han sido justificados por la fe. Padre, oramos para que tú nos ayudes a tener una visión alta del matrimonio, a recordar que es parte de tu diseño original, aún desde antes de que el pecado entrara en el mundo. Y es parte también del diseño final de la historia humana, cuando cerraremos todo esto, Señor, en las bodas del Cordero. Padre, que seas tú ayudándonos a poder crecer en esto que hemos estudiado en esta mañana, que tú nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a poder aplicar lo que hemos estudiado. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.